países a los cuales les dan crédito, dan préstamos de dinero, es que a través de esos préstamos de dinero, estas agencias tienen el control de buena parte de la política económica de esos países a los cuales le han prestado dinero. O sea, le prestan dinero a cambio de que los países reformulen algunas políticas internas, en todo sentido, políticas sociales, políticas económicas, incluso políticas legislativas, ¿no? Que transformen parte de su legislación también, y los países empobrecidos que reciben estos préstamos para poder cubrir sus deudas, eh, bueno, se ven obligados a transformar estas políticas en función del préstamo recibido. También hay impacto en la dimensión social, ¿no? En la faceta social de la globalización, dice de Sousa Santos. Hay una nueva clase social que emerge, una clase social dentro del capitalismo. Algo que no dije, lo voy a decir ahora, que es importante. El neoliberalismo, que es una propuesta económica, el neoliberalismo no es una cosa distinta del capitalismo, sino que el capitalismo que surge o se va, digamos, construyendo como propuesta económica a partir del siglo XVII, eh, adquirió a lo largo de los siglos, desde el siglo XVII hasta el XXI, mucha agua ha pasado bajo el puente y se ha ido transformando a la luz de las transformaciones políticas, sociales, etc. Entonces, el neoliberalismo es la fase actual, la fase contemporánea del capitalismo. ¿Pero qué dice de Sousa Santos? Bueno, que en función de este fenómeno de la globalización, el capitalismo adquirió una nueva característica, o tiene una característica específica en el plano económico, y que se llama neoliberalismo. Entonces, en la forma actual que tiene el capitalismo, que es neoliberal, esa forma actual es neoliberal, surge una nueva clase económica. Esa clase económica son las empresas transnacionales o empresas multinacionales, ¿no? Que están en todas partes del mundo, ¿sí? Estas empresas transnacionales, multinacionales, que son claramente poderosas en términos económicos, se denominan así por dos razones básicas. Una, que porque están integradas por capitales que no están radicados en un solo país y que sus dueños o dueñas pertenecen a un solo país, sino que pertenecen a diferentes estados, diferentes naciones, ¿no? Pero además, y otra cosa importante, es que operan en diferentes estados, en diferentes naciones, ¿sí? Producen, digamos, sus dueños viven en un lugar, pero tienen sus producciones distribuidas en diferentes partes del mundo, venden sus productos en otras partes del mundo, es decir, no hay una localización donde quienes son propietarios de esa empresa viven en un país, producen en ese país y venden en ese país, sino que son empresas que tienen radicación diversa, invierten en un país, producen en otro, venden en otro país, en fin, van buscando cuáles son los lugares que tienen, digamos, que le producen mayores beneficios económicos para radicar sus diferentes, en la cadena de producción, radicarse en diferentes naciones, diferentes países. Por eso se llaman empresas multinacionales y no están reguladas precisamente por ningún país, por un país en específico. Hay diferentes regulaciones que van, digamos, ordenando cómo funcionan estas empresas, eh, y esas diferentes regulaciones tienen que ver con lo que cada país permite, ¿no? Estas empresas, dice de Sousa Santos y toda la literatura que estudia estas empresas, son claramente poderosas económicamente y pueden incidir e inciden concretamente en la legislación también de los países. Entonces, no solamente las agencias internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que son agencias que están controladas por los países hegemónicos más poderosos, sino también
estas empresas multinacionales, en alianza con las agencias internacionales, también inciden en los países más empobrecidos, los países periféricos, como dice, los estados periféricos, como dice Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Yo utilizo el concepto de sur global para referir a América Latina, a África y al sur asiático, como modo también de utilizar un concepto mucho más actual, ¿no? El concepto de norte global y de sur global son conceptos que utiliza la literatura más reciente, eh, y que además también, bueno, eh, señala una organización, una forma de relación entre los países del sur global y los países del norte global. Entonces, señala de Sousa Santos que estas empresas económicamente poderosas, multinacionales o transnacionales, o sea, se puede usar los dos conceptos indistintamente para lo que a nosotros nos interesa, es lo mismo. Estas empresas producen y controlan, manejan una parte importante del producto industrial mundial, ¿no? Entonces, justamente como manejan una parte importante de la producción mundial, tienen la capacidad política también de definir algunas reglas del juego, ¿no? Del juego económico y de lo que también los estados van a permitir. En cuanto a las consecuencias políticas de la globalización, hay la forma económica, política, de promercado. ¿Qué significa esto? Que la idea que viene de la mano de la globalización respecto de instalar en el mundo un mercado global, un mercado único, un mercado unificado, esta propuesta que trae consigo la globalización, que es una propuesta un poco engañosa, eh, supone, o promueve, mejor dicho, no supone, promueve la idea de que el mercado es una dimensión del mundo, pero no solamente del mundo, sino que es una dimensión de las poblaciones muy importante, ¿sí? E incluso se presenta como la dimensión más importante. Por eso dice de Sousa Santos, bueno, hay una nueva forma política que en el plano económico plantea que el mercado es lo más relevante. Por eso él la llama promercado, ¿no? Y que esta política promercado, planteando que el mercado está por encima de cualquier otra faceta o fase, trajo consecuencias en las relaciones entre los diferentes estados. Porque, primero, sabemos que, así como en cualquier país del mundo, todo el mundo en esta clase sabe que hay en cualquier país del mundo que que pongamos la mira, vamos a encontrar que hay diferentes clases sociales, y eso es propio del sistema capitalista. En el mundo también hay diferentes relaciones de poder entre los estados, eso también lo sabemos. O sea, el poder no es distribuido de manera igual, equitativa y democrática entre los diferentes países de estado, eso también lo sabemos. Entonces, cuando se habla de una política que es pro mercado, esa política pro mercado no impacta de manera igual en todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque hay países que son más dominantes, países hegemónicos, países que tienen una capacidad de ejercicio de poder mucho mayor que otros, que los estados periféricos, como dice de Sousa Santos, o como me gusta decir a mí, del sur global, ¿no? ¿Qué pasa con estos? Bueno, aclaro que lo del sur global y lo del norte global no es una cosa que me guste a mí, que yo inventé, no inventé nada, simplemente estoy utilizando conceptos que usan, como dije, otros textos
que son más recientes. Bien, entonces, ¿qué es lo que produce esta política pro mercado? Produce que en los estados, sobre todo en los estados periféricos, en los estados empobrecidos, con menor poder, o del sur global, ¿sí? Cualquiera de esos nombres está bien, la autonomía, la capacidad de definición o decisión política, de decisión cómo llevar adelante la economía del país, es decir, lo que se conoce como también la soberanía. La soberanía es la autonomía, el poder que tiene cada país, cada estado para definir sus políticas. Bueno, queda disminuida, ¿sí? Hay una disminución, una reducción de esa autonomía, de esa soberanía de los estados, ¿sí? Y las consecuencias también culturales de la globalización, perdón, también podemos hablar de las consecuencias culturales de la globalización. ¿Qué significa que la globalización tiene efectos o tiene consecuencias en la cultura? Bueno, claramente porque hay también una circulación mundial a escala planetaria, bueno, a escala planetaria no, vamos a decir a escala de la Tierra, a escala del planeta Tierra, sí, a escala del planeta Tierra, del mundo, hay una circulación, una difusión de diferentes aspectos culturales de cada cultura. Entonces, los aspectos culturales de Occidente están presentes en Oriente, aspectos culturales de Oriente están presentes en Occidente. Lo que sucede es que, bueno, claramente, como decía antes, los estados, los países, las diferentes culturas no están en la misma capacidad de ejercicio de poder. Entonces hay culturas y hay aspectos, mejor dicho, de esas culturas, de esos estados, que logran imponerse, que tienen la fuerza, el poderío para imponerse. Entonces, por ejemplo, si decimos Oriente se impuso sobre Occidente, u Occidente o aspectos de Occidente se impusieron en Oriente. Bueno, entonces la respuesta es muy simple, muy fácil. Con solo leer algunas cuestiones políticas, históricas, vamos a ver que Occidente se impuso sobre Oriente. Vamos a dar dos ejemplos concretos. La moneda que se utiliza mundialmente en cualquier lugar del mundo donde vayamos, para el cambio es el dólar o el euro, el dólar más que el euro. Y el dólar y el euro son de Occidente. Lo mismo, ¿cuál es el idioma que tenemos que aprender si queremos viajar, conocer otro? O sea, ¿cuál es el idioma que tenemos que hablar? El, el inglés, ¿sí? Entonces, hay aspectos aspectos culturales de una región que por su capacidad de poder se logran imponer más mundialmente sobre otras. ¿Qué aspectos han ingresado de Oriente a nuestro territorio, a esta zona del mundo, Occidente? Bueno, muchas cosas. Por ejemplo, y que eso es favorable a ciertas concepciones sobre la salud, la curación, la sanación, por ejemplo, la influencia de aspectos de la medicina china, de prácticas orientales también, que están siendo, bueno, que están siendo absorbidas, las festividades, dice una compañera, claro. Eh, entonces hay este intercambio, esta mixtura de aspectos culturales, de valores, ¿sí? de universos simbólicos eh, que también están favorecidos por la conocida revolución informática, las tecnologías de información y de comunicación dentro de esta revolución informática, los medios de comunicación, ¿no? Y en este intercambio de valores, de aspectos culturales, dice de Sousa Santos, bueno, hay culturas que se imponen a otras, que imponen lo suyo, lo local, lo imponen al resto del mundo, ¿sí? Lo local se globaliza, y hay
en algunas regiones del mundo hay resistencia a esto porque hay países, hay culturas que quieren seguir conservando su, eh, bueno, sus propias tradiciones, su propia forma de interpretar el mundo y su universo simbólico. Bueno, bien, vamos entonces ahora de lleno a la otra parte del texto de Reyes Ugarte sobre neoliberalismo. Habíamos dicho que el neoliberalismo entonces es el nombre que se le da a la dimensión económica de la globalización. Cuando hablamos de neoliberalismo no es algo opuesto a globalización, sino que el neoliberalismo o las políticas neoliberales se le denomina así a la propuesta económica de este fenómeno de la globalización. También dijimos que estas políticas, estas propuestas económicas neoliberales aparecen en la década del 70. ¿Por qué en la década del 70? Bueno, por muchos factores que no lo vamos a desarrollar en esta clase, solamente voy a mencionar algunos, algunos elementos. Primero que tal como habíamos trabajado, habíamos visto en el texto de Alejandra Ariza, cuando veíamos las diferentes formas de Estado, habíamos visto, ¿se acuerdan? El Estado liberal de derecho, el Estado social de derecho o Estado de bienestar. Bueno, el Estado de bienestar habíamos visto que surge luego de la Segunda Guerra Mundial, o sea, estamos hablando de la mitad del siglo pasado, del siglo XX, eh, para dar respuesta a las crisis provocadas por la crisis del capitalismo, diversas crisis que están mencionadas en el texto, crisis económicas provocadas por algunos países hegemónicos para su propio beneficio, y que esas crisis económicas provocadas por algunos países impactaron negativamente, bueno, adivinen en quiénes, en los países más pobres, en los países periféricos o del sur global, ¿sí? Entonces impactaron negativamente, porque alguien tenía que asumir las crisis que no querían asumir los países hegemónicos, ¿sí? Entonces se produjeron crisis económicas mundiales, y esto impactó en los países más empobrecidos, en los estados, ¿no? En los estados que comenzaron a tener dificultades para dar respuesta a las coberturas de los derechos humanos, tal como lo trabajamos en el texto de Alejandra Ariza y antes, en el módulo 1. Entonces, el estado de bienestar comienza a tener diferentes manifestaciones de retraimiento, de disminución de garantías de derechos. Insisto, no es la misma forma como asume la crisis, o sea, cómo vive su crisis los estados de bienestar en los países hegemónicos que en los países periféricos. O sea, no es la misma forma, ¿no? En los países más poderosos hegemónicamente, todavía ahí está bastante presente, más allá que, como dije antes, o no sé si lo dije en la clase de hoy, seguro, en la clase de la mañana, bueno, el neoliberalismo es lo mismo que la globalización, nadie escapa, o sea, ninguna región del mundo escapa al impacto de la globalización, solo que el modo en que se vive es diferente de acuerdo a las capacidades de resistencia y de ejercicio de poder que tenga cada Estado. Entonces, lo mismo las crisis económicas mundiales que se dieron en la década del 70, cada Estado la vivió más o menos, o en mayor o menor medida, las padeció, las sufrió de acuerdo a su capacidad de ejercicio de poder y a su capacidad económica. Pero lo que sí implicó es que esta crisis de los estados de bienestar habilitaron la posibilidad de que aparezcan nuevas formulaciones teóricas, y estas nuevas formulaciones teóricas son las de las políticas neoliberales, ¿no? Estas políticas entonces neoliberales lo que hacen es proponer nuevas relaciones del mercado, nuevas relaciones incluso laborales,
nuevas relaciones en general en la economía, y incluso en la forma de producir, de controlar la producción, y que también tiene impacto en la forma en que se consumen los productos y los servicios producidos, ¿sí? También otra de las características es que eh, estas, las agencias internacionales que vimos en la lámina anterior, Fondo Monetario, Banco Mundial y Organización Mundial de Comercio, son entidades que tienen o ejercen un poder mayor por sobre los estados, ¿sí? Hay una, y, y además están estas agencias internacionales, están aliadas también con las empresas transnacionales y ejercen un poder de acumulación de capital, de división del trabajo internacional, de posibilidades de desarrollo informático, de tecnologías de comunicación, ¿sí? Y todas estas formas que caracterizan al neoliberalismo, ¿no? La producción cada vez mayor de diversas tecnologías de comunicación, de información, la, digamos, lo que voy a definir o voy a resumir con el término de revolución informática. La división del trabajo internacional. Hay una división del trabajo internacional también, porque hay países que son productores de bienes, los países hegemónicos, los países dominantes son productores de bienes, producen bienes que los países empobrecidos, los países del sur global, consumen esos bienes producidos, ¿sí? Eh, entonces, ¿hay una división internacional del trabajo? ¿Por qué? Sí, porque hay países que tienen la capacidad de producir bienes y otros que tienen una capacidad reducida que solamente les permite consumir lo que otros países producen. Entonces, los países que producen esos bienes son países que fijan qué es lo que se produce de acuerdo a sus necesidades, pero no los países, sino en realidad las multinacionales, y en alianza con las agencias internacionales del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Hay una alianza económica que está definiendo el rumbo económico y el rumbo político del mundo, ¿sí? Entonces, volviendo otra vez a la división del trabajo internacional, hay países hegemónicos que son los que gobiernan las agencias internacionales y son los que también gobiernan las empresas transnacionales, que definen qué se produce, cuánto vale lo que se produce, cuánto se va a pagar a quienes trabajan para producir eso que se produce y en qué lugares del mundo se va a consumir eso que se produce, ¿sí? Y cuánto van a tener que pagar para consumir eso. Bien, entonces, el mercado mundial, eh, disculpen si yo por ahí vuelvo a decir algo que ya dije, porque ahora me confundo si lo dije esta mañana o lo dije ahora, o sea, lo dije esta mañana o lo dije ahora también, o no sé si lo dije ahora. Entonces, lo digo, pero insisto, discúlpenme si ya lo dije, porque no estoy segura. La globalización trae consigo la propuesta de generar un mercado global, un mercado único, ¿sí? Entonces, ese mercado global, ese mercado único, tiene una forma determinada, ¿sí? Tiene unas características determinadas. Esas características determinadas de este mercado global, este mercado único, no está definido, las características, la forma en que funciona, no está definido por todos los estados de manera democrática. No es que se reúnen representantes de todos los estados o representantes de todas las empresas del mundo para definir los términos en que se va a desarrollar este mercado mundial. De ninguna manera, porque esta división de poder internacional también tiene impacto en cómo se define este mercado único o mercado global.
Este mercado global está definido, está liderado por los estados hegemónicos, ¿sí? Bien, entonces cuando hablamos de estados hegemónicos estamos hablando fundamentalmente de Estados Unidos y de algunos países europeos. Bien, ¿qué más siguen diciendo esta autora que estamos trabajando, Reyes Ugar? Que hay un mercado entonces unificado, mundial, que tiene digamos, tienen sus beneficiarias concretas, que son las empresas transnacionales, ¿sí? Y estas empresas transnacionales tienen una forma de control que es propia y que no está definida por la normativa de ningún Estado. Es decir, las empresas transnacionales definen su forma de regulación de manera autónoma, ¿sí? Ningún Estado puede controlarlas, no solamente ningún Estado puede controlarlas, sino que ningún sistema de justicia nacional propio de cada Estado puede controlar a las empresas internacionales, a las empresas transnacionales. Si no hay organismos supranacionales que puedan controlar a las empresas transnacionales, de ninguna manera. Por arriba de las empresas transnacionales no hay ningún organismo superior que los controle, que le ponga límites a los efectos nocivos que producen, por ejemplo, en el ambiente, ¿no? No hay regulación, o sea, muchas empresas transnacionales, para obtener mayores beneficios, tienen a sus trabajadores y trabajadoras en condiciones de explotación, paupérrimas, deforestan extensos territorios para plantar, para utilizar los árboles, entonces generan cambios en el ambiente, tiran sus desechos en las aguas, que son aguas que obviamente de las cuales viven los animales, viven los seres humanos, entonces no hay entidades que puedan controlar y regular. Y esto es una gran complicación respecto de este fenómeno de globalización en la faceta o en la faz o en la dimensión económica, ¿no? Entonces, estas empresas transnacionales que tienen mayor poder que los estados, eh, imponen políticas en los gobiernos, ¿sí? Para poder instalarse, ¿sí? Si un gobierno, un país quiere que vengan inversiones extranjeras poderosas, bueno, las empresas transnacionales no se van a adecuar a la reglamentación que tenga cada país. Le dicen a los gobernantes de turno, bueno, ustedes quieren que nos instalemos acá, tienen que cambiar la legislación para que funcione a nuestro beneficio, ¿sí? Tienen que permitirnos tal cosa, tienen que permitirnos instalar eh, eh, tales maquinarias, desarrollar tal explotación de tal, por ejemplo, de tal eh, recurso minero, etcétera, etcétera. Bien, entonces, volvamos otra vez al origen, que ya señalamos que las propuestas teóricas aparecen en la década del 70, hubo ensayos de implementación de estas políticas neoliberales en la década del 70, y estos ensayos que se hicieron a partir de dictaduras militares que se instalaron, como ya lo estuvimos trabajando con el texto de Mariela Ávila, se instalaron en el cono sur latinoamericano, ¿sí? Entonces, en la década del 70, los ensayos que se llevaron adelante de las políticas, de estas propuestas neoliberales, se hicieron a través de dictaduras militares, porque no había otro modo en que se pudieran instalar debido a la resistencia de la población, ¿no? Entonces, el modo en que se instalaron en ese momento fue a través de una imposición llevada adelante por medio de dictadura. Y el primer país, también tal como vimos cuando trabajábamos el texto de Ávila, el primer país donde se impuso estas políticas más férreas fue Chile. No fue el primer país donde comenzó la dictadura, pero sí fue el primer país donde se ensayaron estas políticas neoliberales, fue Chile. Bien, luego, ya en la década del 80,
luego de que los países hegemónicos ensayaran estas propuestas políticas en el cono sur latinoamericano, eh, habiendo corrido mucha sangre, ¿sí? Y muchos delitos gravísimos que cometieron, se logró instalar estas políticas en cabeza de dos personas muy relevantes a nivel de la economía mundial por las consecuencias que trajeron, y no fueron consecuencias favorables precisamente, que fueron Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra. Estas dos personas fueron elegidas a través del voto, o sea, no hubo ninguna dictadura, nunca la hubo y no creo que haya dictadura ni en Inglaterra ni en Estados Unidos, ¿sí? Pero en la década del 80, estos dos gobiernos, el de Reagan y el Margaret Thatcher, son los dos primeros gobiernos que, por elecciones populares, elecciones de la población me refiero, se instalan y han funcionado luego como paradigmas de las políticas neoliberales en el resto del mundo. ¿Mm? Bien, bueno, vamos a pasar al otro texto, que es el de Alessandro Pinzani, un italiano, que trabaja un texto bastante, una perspectiva bastante singular del neoliberalismo. Alessandro Pinzani, eh, también politólogo, eh, se hace una pregunta interesante. Y así arranca su texto. ¿Por qué tiene éxito el discurso neoliberal, incluso en la propia gente que se ve perjudicada por las políticas neoliberales? ¿Por qué tiene tanto éxito? Entonces él, en su texto, no desarrolla las características de las propuestas económicas del neoliberalismo. Lo que hace Pinzani es desarrollar las características éticas de la propuesta neoliberal para mostrar, desde su punto de vista, por qué tiene tanto éxito el neoliberalismo, por qué lo tuvo y por qué lo tiene desde la década del 70 hasta ahora en todo el mundo, ¿no? Entonces, él dice, bueno, la clave de este éxito la podemos encontrar en el planteo que tiene el neoliberalismo, el planteo ético, ¿no? Siempre vamos a hablar de la ética para pensar. El planteo ético que tiene el neoliberalismo respecto de cómo debe pensarse, de cómo debe ser una vida buena, cómo debe ser una buena vida, ¿sí? Entonces, ese es el eje de la ética neoliberal según Pinzani. Pinzani tiene, presten atención a esto que voy a decir ahora, presten pero mucha más atención que a todo lo otro que voy a decir. Pinzani tiene una forma de escribir que a veces da lugar a confusión, ¿sí? O sea, hay que leerlo hasta el final para darse cuenta que él tiene una mirada crítica sobre el neoliberalismo. Él no está de acuerdo con las propuestas neoliberales, como no está de acuerdo en ninguno de los textos que hemos elegido para este módulo. Ni Reyes Ugarte, ni Boaventura de Sousa Santos, que está mencionado por Reyes Ugarte, ni Alejandro Pinzani, ni el texto que vamos a ver después al final de la clase. O sea, ninguno de estos textos tiene una mirada positiva, favorable del neoliberalismo. Pero ¿qué sucede con Pinzani? Sucede lo que sucede a veces con muchos autores y autoras, que hablan de un modo que pareciera que en un primer momento pareciera que están a favor. No, no están a favor, solo que él lo que hace es describir cómo funciona esta propuesta económica. Él describe cómo funciona, cómo está pensando. Entonces pareciera que él está defendiéndola. Bueno, pues no está defendiendo la propuesta, ¿sí? La está
describiendo. Entonces vamos a ver cómo él describe la propuesta ética del neoliberalismo. Él dice que existen dos versiones de la ética neoliberal. Una versión sofisticada y una versión simple, que es la más conocida. Vamos a la versión sofisticada, que es la menos conocida, ¿sí? Es la menos trabajada. Él plantea que la propuesta ética sofisticada del neoliberalismo es que las personas pueden desarrollar un plan de vida, pueden desarrollar su plan de vida y actuar de acuerdo a ese plan de vida que han desarrollado. Y que entonces las personas, sobre todo, tenemos una característica que es la de la libertad, ¿sí? Las personas somos libres. Cuando se coarta, cuando se cercena, cuando se limita esa libertad que tenemos para desarrollar, para definir un plan de vida y para actuar conforme a ese plan de vida. ¿Cuándo vemos limitada esa libertad? La vemos limitada cuando padecemos violencia física, coerción física o amenaza. O las personas somos amenazadas en nuestra persona, en nuestros bienes o incluso a nuestra familia. Entonces, cuando una persona hace algo que no quiere porque está sujeta a una violencia física o está amenazada de violencia física, entonces en esa circunstancia no tenemos libertad, ¿sí? Entonces, él dice, por ejemplo, toma una propuesta de Hayek. ¿Se acuerdan que les dije que Hayek era uno de los fundadores, podemos decirlo así, uno de los teóricos que desarrolló el neoliberalismo, uno de los primeros que desarrolló de la escuela austríaca? Y entonces tomo un ejemplo que da Hayek en uno de sus libros. Y Hayek dice, bueno, un trabajador, por ejemplo, que tiene estas dos opciones. O hay una sola propuesta de trabajo que se le ofrece y es un trabajo con salarios indignos, para decirlo rápidamente, un trabajo explotador. O la otra opción que tiene es morirse de hambre. Entonces, esa persona que tiene estas dos opciones, o morirse de hambre o aceptar el trabajo explotador, es una persona libre, porque no está siendo violentado físicamente ni está siendo amenazado, ni él ni sus bienes de su familia. O sea, él tiene la opción, si no quiere un trabajo explotador, de morirse de hambre. Bien, este es el tipo de libertad de la que habla, de que subyace en la ética neoliberal, ¿sí? Entonces, si no hay violencia física, las personas somos absolutamente libres. ¿Libres para qué? Libres para diseñar un plan de vida, para poder desarrollarlo y para poder actuar conforme a él, ¿sí? Entonces, si nos va mal, si hay algo si perdemos nuestro trabajo, si perdemos nuestra casa, si no podemos acceder a la educación, eh, en fin, etcétera, etcétera, no es porque hay, digamos, podemos hacer responsable a otras personas, a la sociedad, al Estado. Es porque hemos elegido mal, hemos diseñado nuestro plan de vida mal, no hemos elegido correctamente o no hemos actuado correctamente de acuerdo al plan de vida que diseñamos, ¿sí? Entonces, las personas, al, al, al tener autonomía y libertad sobre nuestro plan de vida, entonces somos responsables de las consecuencias de nuestras acciones. Somos responsables de los resultados. Si perdemos el trabajo es porque no elegimos bien, si perdemos nuestra casa es porque no definimos bien nuestras acciones. Y las personas somos responsables de manera absoluta, siempre que no tengamos coerción física, ¿sí? Entonces, somos responsables de todo, de elegir el plan de vida, de actuar conforme a él, y somos responsables de las consecuencias de lo que hemos decidido.
Y por otro lado, hay otra característica también respecto de cómo entiende a las personas, cómo entiende al sujeto. Dice, somos, además de sujetos autónomos y responsables, somos sujetos influenciables. ¿Esto qué quiere decir? A ver, ¿esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que las personas podemos hacer cálculos racionales económicamente, ¿sí? Vamos a hablar de economía, porque es la matriz del neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo es una propuesta económica, por ende, siempre cuando estamos hablando de los aspectos del neoliberalismo, nos estamos refiriendo a la economía. Entonces, las personas somos sujetos racionales, sujetos influenciables, y la racionalidad que utilizamos es la racionalidad económica. ¿Mm? Entonces, el único aspecto que le interesa al neoliberalismo es la dimensión económica del sujeto, es la dimensión que tiene que ver con las relaciones de mercado que va a establecer una persona. Entonces, las personas, o haciendo uso de nuestra racionalidad en el campo de la economía, podemos definir cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestros intereses económicos y elegir los medios para alcanzar esos objetivos, ¿sí? Sí, el sujeto influenciable tiene que ver con esto de que puede ser convencido, como dice Agustina. Ahora lo voy a desarrollar un poquito más, porque es mucho más. Es eso que vos decís, pero es mucho más que eso. Entonces, el sujeto entonces utiliza su capacidad racional para definir sus objetivos económicos y para elegir los medios para alcanzar esos objetivos económicos, ¿sí? Entonces, en el cálculo racional que hacemos las personas vamos a tender, dice esta ética neoliberal, vamos a tender a elegir los objetivos y los medios para alcanzar esos objetivos que impliquen el menor esfuerzo y el mayor beneficio económico. ¿Qué queremos las personas? Ganar más con menos esfuerzo, ¿sí? Dice esta propuesta. Entonces, las personas vamos a responder a diferentes incentivos. Las personas respondemos a diferentes incentivos que tenemos. Por eso somos sujetos influenciables, porque las personas, en este cálculo racional que hacemos, vamos a elegir diferentes objetivos, diferentes medios, de acuerdo a los incentivos que tengamos. Entonces, las personas somos influenciables respecto de todas las estrategias de marketing. Las estrategias de marketing funcionan incentivándonos para elegir tal o cual cosa. Y en este sentido, las personas somos sujetos influenciables y vamos a elegir aquello que nos represente mayor beneficio económico con menor esfuerzo, ¿sí? Bien, hasta acá llegó el planteo de los dos elementos que conforman la versión
y queda totalmente por fuera del foco de concepción y de interpretación, cualquier otro aspecto de la dimensión del ser humano, ¿sí? La dimensión familiar, social, cultural, emocional, ¿sí? Bien, entonces, ¿por qué, dice Pinzani, entonces, por qué, a ver si estamos en condiciones ahora de responder esa pregunta que él se hace al principio, que es por qué las personas, entonces, por qué tiene tanto éxito el neoliberalismo? Bueno, tiene tanto éxito porque les hace creer a las personas que tenemos control sobre nuestras vidas, sobre nuestras acciones, porque esta idea de que somos libres, no tenemos autonomía, entonces nos permite creer que podemos construir una narrativa personal sin que haya influencias externas, sin que tengamos condicionamientos, ¿no? Bien, entonces, claro, las personas se sienten realmente libres, autónomas con esta propuesta ética y es una creencia, bueno, que después la realidad nos muestra otra cosa, ¿no? Todos los condicionamientos que tenemos. Entonces también asociado a esta idea del control sobre nuestras vidas, aparece el otro elemento que también hace atractiva esta propuesta, que es la del sentido de independencia, ¿no? Entonces podemos comprar en tanto tengamos capacidad económica, bueno, yo puedo comprar un estilo de vida que me quede bien, puedo comprar derechos, el derecho a casarme con una persona, puedo comprar un órgano si lo necesita, si lo necesito puedo comprar un órgano a alguien que lo va a vender porque no tiene para comer, porque ¿quién va a vender un órgano? ¿Quién vendería un órgano si no lo necesita, si no necesita dinero? Es obvio, ¿no? Entonces, bueno, entonces hay una preeminencia de este valor de la libertad llevado a un extremo por sobre la conexión con la comunidad y la conexión con los otros que viven en la comunidad, ¿no? De la cual formo parte. Bien, esta es la versión sofisticada. La versión simple de la ética neoliberal es una versión que seguramente acá todo el mundo la conoce y la ha escuchado, e incluso también lo podemos pensar, que es que como cada persona es responsable de su propia vida y de su propia situación económica, entonces tenemos lo que nos merecemos. ¿Mm? Tenemos lo que hemos, para lo cual hemos trabajado. Por lo tanto, cada persona tiene las condiciones de vida que se merecen. ¿Sí? Así de simple. Las consecuencias políticas de esta concepción ética, entonces es que el Estado, dice Pinzani, está describiendo el pensamiento neoliberal. El pensamiento neoliberal dice que como cada persona es responsable de su vida, de su situación económica, y no es responsable ni el Estado, ni los gobiernos, ni los patrones, ni los jefes, ni en la sociedad, entonces cada persona tiene lo que se merece. Por lo tanto, agrego yo, esto lo dice la profesora, bueno, que se aguante que se aguante lo que tiene porque se lo merece, producto de lo que ha hecho, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que piensa el neoliberalismo respecto del Estado? ¿Sí? Que el Estado entonces no tiene derecho a redistribuir el dinero de las personas contribuyentes a través de subsidios o de beneficios, ¿sí? Y que el Estado, según el neoliberalismo, el Estado construye a personas parásitas en lugar de alentar la asunción de responsabilidad, ¿no? Esta es una crítica bastante habitual de la concepción neoliberal respecto del Estado, ¿no? Entonces, en las políticas neoliberales, la concepción neoliberal construye una oposición, ¿no? Como una antinomia entre quienes contribuyen, que serían los sujetos responsables, digamos, y quienes son los beneficiarios de programas sociales como enemigos, ¿sí? Entonces, dice el neoliberalismo que el estado de bienestar no tiene legitimidad moral, ¿no? Entonces, en la década del 70, cuando comienza la crisis de los estados de bienestar, ¿sí? Por esas crisis económicas mundiales generadas por algunos países, ¿sí? Cuando comienza esa crisis, la crisis del estado de bienestar, hay un pasaje, dice el autor, del welfare al warfare. ¿Qué es el welfare? El welfare es
digamos, lo digo así en inglés porque así está en el libro, está en el texto, mejor dicho. El welfare en inglés significa bienestar, o sea, welfare state es estado de bienestar. Se pasa esta idea de que el Estado debe garantizar condiciones mínimas de vida para todas las personas, para toda la población, que el Estado tiene que garantizar los derechos que están en los tratados de derechos humanos, a otra concepción del Estado. El Estado en realidad debe promover regímenes de trabajo, ¿sí? Al workforce. Entonces, el Estado debe suprimir las políticas sociales, debe suprimir los programas de asistencia, de asistencia a personas empobrecidas, a personas desempleadas, etcétera, etcétera, a través de incentivos. O sea, el Estado tiene que producir, tiene que generar incentivos para las personas trabajen en cualquier tipo de trabajo, bajo cualquier condición, bajo cualquier circunstancia. Entonces, a ver, permítanme que quiero ver si no me pasé una hoja, si no es la mía. Ahí está. Entonces, hay una negación de la dimensión social de la responsabilidad del Estado en función de las propias normas que están vigentes en el Estado. Hay una negación de la responsabilidad del Estado respecto de garantizar derechos, de garantizar condiciones mínimas de vida para todas las personas en función de la dignidad de la que todas las personas gozamos, ¿sí? Y acá recupera el autor una frase célebre de Margaret Thatcher que es, señala, dice Margaret Thatcher, bueno, no existe la sociedad como tal, ¿sí? No existe algo llamado sociedad. Lo único que existen son los individuos. Fíjense hasta el extremo que ha llegado esta exponente de las políticas neoliberales, que plantea que no existe la sociedad, ¿no? Por encima de algo que podría llamarse sociedad, están los individuos aisladamente, ¿no? Cada individuo aisladamente, eh, de manera autónoma, con una libertad absoluta y que en consecuencia es responsable de su propia situación económica, ¿sí? Si las personas tienen trabajos que los explotan, es responsable la persona que eligió ese trabajo, no es responsable del sistema, no es responsable del empleador, no es responsable, es la persona que eligió mal su trabajo. Entonces, frente a esta concepción individualista de una libertad absoluta para elegir, y entonces si me va mal es porque elegí mal, y de una responsabilidad también individualizada frente a las consecuencias, ¿sí? Donde no hay eh, un, una conexión con lo social y con el Estado, entonces ahí se presenta la imposibilidad de los lazos de solidaridad y se presenta una dificultad para la concreción del concepto de ciudadanía. ¿Por qué? Porque hemos visto en el módulo 2 que la ciudadanía implica la asunción de una vida en comunidad, de una vida que nos permita actuar socialmente para mejorar nuestras condiciones de vida colectivamente, de pensar la relación entre el Estado y las personas, los individuos que componen esa sociedad, de las garantías de los derechos civiles, políticos y sociales, ¿sí? Todo eso integra el concepto de ciudadanía. En este concepto, en estas propuestas neoliberales, la ciudadanía no es una característica o una condición que interese. Lo que interesa es el homo economicus, o sea, lo que interesa es un sujeto que piense racionalmente en términos económicos y que pueda ingresar en el mercado para comprar y vender, ¿no? Y para trabajar. Ese es qué locura, a ver si, no, el de Agustina ya lo leí,
y el de Camila, qué locura que al día de hoy sigan reproduciéndose esos discursos fascistas. Sí, no solamente que se siguen reproduciendo los discursos, sino que se practican en las políticas neoliberales. No sé si lo dije, ay, discúlpenme, yo no sé si es que estoy cansada o que ya la edad, pero no estoy segura si yo dije, lo dije en esta clase, estoy segura que lo dije en la de la mañana. Pero eh, el neoliberalismo eh, no es una propuesta teórica en el plano económico que funciona en algunos países y en otros no. Está vigente en el mundo, a escala planetaria. Lo que sucede es que en algunos países el impacto del neoliberalismo es menor y en otros es más fuerte. Se podrán imaginar que en el sur global, en los países empobrecidos, el impacto del neoliberalismo es más fuerte, es decir, hace mayor daño, ¿sí? Que en los países hegemónicos que tienen todavía estados que están garantizando derechos y condiciones mínimas de vida para toda la población. Si, por ejemplo, vamos a ver uno de los, digamos, de los países que se presentan como modelo, Suecia, por ejemplo, los países nórdicos, Suecia, Noruega, vamos a ver que tiene algo, o sea, de la década del 70 ahora vamos a ver que Suecia, Noruega, Finlandia han implementado políticas neoliberales, pero sin embargo todavía tienen mucha fuerza las características del estado de bienestar garantizador de derechos, ¿sí? Bueno, si vamos a mirar los países del sur global, vamos a ver que las condiciones son absolutamente otras, totalmente lo opuesto. Entonces, otra de las características, o mejor dicho, sí, otra de las características que están presentes en las políticas neoliberales es la idea de que el neoliberalismo rechaza al Estado, ¿sí? Que quiere destruir o eliminar el Estado, ¿sí? Esta es una idea bastante fuerte, bastante presente. Cuando se piensa en neoliberalismo, se piensa en, bueno, las propuestas neoliberales rechazan al Estado, quieren eliminarlo, quieren disminuirlo. Bueno, pues no es así. No es así, y lo dice Pinzani y lo desarrolla, porque Pinzani da ejemplos concretos de cómo Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra han desarrollado muchas políticas utilizando precisamente al Estado. O sea, el Estado es necesario para el neoliberalismo por dos razones. Una de las razones porque necesita reformular el funcionamiento del Estado, las leyes, toda la normativa y el aparato del Estado para poder viabilizar su doctrina económica, ¿sí? El neoliberalismo no podría ingresar en un Estado, en un país, si el Estado no es el vehículo para promover estas políticas neoliberales, ¿sí? Entonces, el neoliberalismo necesita el Estado, pero un Estado reformulado, reformado, ¿sí? Para poder hacer posible las políticas neoliberales. Y también necesita el Estado para desarrollar una fuerza punitiva, una fuerza represiva, para disciplinar a los individuos, a las poblaciones que se resisten a la implementación de las políticas neoliberales, ¿sí? Porque ¿quién tiene el uso de la fuerza física estatal? El Estado, valga su redundancia. ¿Quién tiene la posibilidad de ejercer violencia de manera legal? El Estado a través de la policía y de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Entonces necesita a, esta, a las fuerzas represivas para imponerse cuando la población se resiste a la implementación de las políticas neoliberales. Entonces, el paradigma de derechos que propone el Estado de Bienestar y el Estado liberal de derecho, previos al Estado liberal, al Estado de Bienestar, este paradigma de derechos humanos, es sustituido dentro de la concepción neoliberal por la idea de responsabilidad individual. No es que yo tengo derechos, yo tengo, para, digamos, neoliberalismo no hay derechos, hay bienes y servicios, no hay derechos. O sea, la educación no es un derecho, el trabajo no es un derecho, la vivienda no es un derecho, son servicios, el servicio de la educación, el servicio de vivienda, ¿sí? Entonces, la educación es pensada como un servicio. Yo la puedo pagar, la tengo. Si no la puedo pagar, no la tengo. No es un derecho que el Estado debe garantizar. Y es sustituido por la responsabilidad individual. Yo
¿Diseñé bien mi plan de vida? ¿Elegí bien los medios para llevarlo adelante? Sí, perfecto. Entonces voy a acceder a la educación porque la puedo pagar. Y soy responsable de eso. Yo no definí bien mi plan de vida, no puedo pagar mi educación. Bueno, entonces yo tengo la responsabilidad individual de no haber elegido bien, por lo tanto no me puedo educar. Entonces, hay una contradicción aparente, dice Pinzani, o digo yo, no me acuerdo, si la expresión contradicción aparente de Pinzani o es una forma mía de expresarlo. El neoliberalismo no es antiestado, ¿sí? Lo que necesita el Estado, pero reformulado, ¿sí? Para imponer esta lógica del mercado y esta nueva moral, la moral de la libertad absoluta, del sujeto absolutamente responsable por sí mismo y del sujeto autónomo y el mercado por sobre, digamos, como un valor que está por encima de cualquier otro valor. Bien, entonces, ¿cuándo sería posible, dentro de las políticas neoliberales, cuándo sería posible pensar en la solidaridad? Bueno, como el mercado es una fuerza natural que se regula solo, digamos, el mercado tiene leyes que nadie debe intervenir porque para el neoliberalismo se autorregula, entonces la solidaridad solo es posible entre las personas o entre el Estado y las personas, solo es posible cuando las personas son víctimas de desastres naturales, por ejemplo, o de accidentes que no fueron provocados, ¿sí? Entonces, si hay un tornado en una población y destruye la población y la gente se queda sin vivienda, sin trabajo porque se destruyeron sus fuentes de trabajo, entonces ahí sí se puede pensar en la solidaridad y nos conmovemos frente a los desastres provocados por los eventos de la naturaleza. Entonces ahí sí somos solidarios, podemos ser solidarios, dice el neoliberalismo, ¿sí? Porque en ese caso las personas se quedaron sin trabajo y sin vivienda, etcétera, etcétera, imagínense todo, pero por desastres naturales, entonces no hay una responsabilidad individual. Bueno, no, caridad es otra cosa, Lucrecia. La caridad, mira, la caridad, bueno, hago un paréntesis. La caridad es diferente de la solidaridad, porque en la caridad alguien que está en un lugar de preeminencia da algo que el otro no tiene, ¿sí? Entonces hay una relación de poder. Yo doy lo que me sobra, doy lo que ya no necesito, ¿sí? Doy porque tengo a otra persona que no tiene. En cambio, la solidaridad es recíproca, ¿no? La solidaridad, en las relaciones de solidaridad no hay la relación de poder. En las relaciones de solidaridad, ay, quiero hablar rápido porque veo que me quedo sin tiempo y entonces me trabuco. La solidaridad eh, son relaciones horizontales, ¿sí? Yo soy solidaria con una población, con otra persona, con un grupo de personas y a su vez puedo recibir y esas personas también o ese grupo de personas pueden eh, ser solidarias conmigo. Esa es la solidaridad, es en términos horizontales y la caridad muestra relaciones de poder no necesariamente son relaciones de poder opresivas, no, no, la caridad es, bueno, yo doy lo que tengo porque me sobra, porque no lo necesito, a alguien que no tiene y que seguramente no me va a poder dar nada más que el gracias. Bien, en los estados de bienestar y políticas neoliberales. Estado de bienestar habla en términos de derechos, ¿sí? Vamos a recordar que, por más que estén vigentes en el mundo, o por ejemplo en los países de nuestra región, los tratados de derechos humanos y que hablan en términos de derechos, las políticas neoliberales están presentes en los gobiernos, ¿sí? Entonces hay una contradicción permanente entre lo que dicen las normas y las políticas que llevan adelante los gobiernos, ¿sí? Que son políticas neoliberales. Por supuesto que en cada gobierno de todos los países del mundo, en cada gobierno también hay una manera distinta de darle lugar al neoliberalismo. No es que todos los gobiernos son iguales. Hay gobiernos que tienen mayor apertura a las políticas neoliberales y a las presiones mundiales,
que tienen más apertura, incluso que están de acuerdo, y hay otros gobiernos que se resisten un poco más y que generan más políticas vinculadas a las propuestas del estado de bienestar. Entonces, para los estados de bienestar, la concepción vigente de derecho que estructura, ¿sí? Los estados de bienestar están estructurados en torno al derecho. Para las políticas neoliberales ya no se habla de derecho, se habla de servicio, ¿no? Y de responsabilidad individual. Ya no es el Estado el que debe garantizar, sino que todo va a depender de mí, de que lo que yo elija, cómo lo elija, todo es responsabilidad mía porque yo soy libre para elegir una cosa o la otra. Y el concepto de ciudadanía que me vincula a mí en redes de solidaridad, que me vincula a mí a una comunidad y que formo parte de un todo, ¿sí? De un todo ciudadano, de una sociedad, se transforma para las políticas neoliberales en consumidoras o consumidores, ¿sí? Pensados como individuos aislados, no como individuos que están en lazos con otros, ¿sí? Sino consumidores, fundamentalmente considerando esta idea de el homo económico, es decir, el ser humano pensado sobre todo en términos económicos, ¿sí? Con una capacidad racional para elegir y para consumir, y que todo tiene un precio. Bien, bueno, vamos a el otro texto, el último, que es el de José Giavedoni, Luciana Ginga y Pablo Manfredi. Bueno, es un texto un poco largo, interesante, así que solamente voy a plantear algunas cosas que que nos han parecido relevantes. Habíamos dicho entonces que para el neoliberalismo el mercado es una realidad natural, ¿sí? No necesita regulación porque tiene sus propias leyes de autorregulación, eh, por lo tanto el Estado debe abstenerse de intervenir. Y el mercado, puesto a funcionar naturalmente, sin controles, sin intervención, lo que va a generar entonces es equilibrio, estabilidad y crecimiento, ¿sí? Esta es la posición neoliberal, ¿no? Entonces, para el neoliberalismo, si el mercado funciona sin intervención del Estado, lo que va a suceder en la sociedad es que va a haber crecimiento, que va a haber estabilidad y que va a haber equilibrio. Entonces plantean estos autores y la autora que el neoliberalismo tiene una forma propia particular de normatividad. Ojo al piojo con esto. Atenti con la idea de normatividad. Cuando hablamos de normatividad, no estamos hablando de norma escrita, de norma que viene del Congreso, del Poder Legislativo. No, estamos hablando de unas normas sociales, ¿sí? De normas que se construyen eh, producto de concepciones, de ideas y de prácticas. En este caso, el neoliberalismo produce una norma de vida que es diferente al paradigma de derechos, ¿sí? Como vimos recién con Pinzani. Es diferente al paradigma de derechos humanos. Es distinto, es otra cosa, ¿sí? Entonces, ahora vamos a profundizar en qué consiste esta normatividad propia, esta norma de vida que produce el neoliberalismo. Estos autores también se preguntan por qué, a pesar del descrédito que tiene el neoliberalismo, descrédito que ya arranca de la década del 70, o sea, en el mismo momento en el que el neoliberalismo comenzó, las propuestas neoliberales comenzaron a gestarse, ya tuvo críticas de sus propios orígenes, ¿sí? Y tiene descrédito porque ha mostrado falencias en las diferentes partes del mundo, diferentes países del mundo en los que se empezó a implementar a partir de la década del 80, ¿sí? Entonces, ¿por qué a pesar de este descrédito todavía sigue existiendo, sigue teniendo fuerza en el mundo, en algunos países más que en otros? ¿Por qué? Bueno,
digamos, por qué la misma pregunta, aunque un poquito distinta, pero en el fondo la misma pregunta que se hacía Pinzani? ¿Por qué tiene éxito este discurso? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué a pesar del descrédito todavía sigue teniendo vida, siguen teniendo vida estas propuestas neoliberales? Bueno, justamente porque está atravesado por una forma de racionalidad política que genera eh, una forma de pensar, una forma de hacer y una forma de decir que es atractiva, ¿sí? Que es atractiva. ¿Por qué? Bueno, dicen los autores que esta racionalidad política neoliberal permite organizar las prácticas sociales eh, de dos formas que resultan atractivas. Una de las formas eh, que define esta racionalidad política neoliberal es el comportamiento, ¿sí? ¿Cómo es el comportamiento que propone el neoliberalismo? ¿Cómo es el comportamiento que propone esta forma de racionalidad política neoliberal? Esta forma de comportamiento es la competencia. Entonces, ustedes recuerden lo que decía Pinzani: cuanto más competencia haya, más libre es la persona porque tiene más posibilidades de elegir. Entonces, cuanto más opciones tenga, más libre es. Entonces, la competencia es una forma de comportamiento. La otra persona que yo tengo enfrente no es un par, un semejante a mí, no es alguien con que yo puedo establecer un lazo social. Es una competencia para mí, es alguien que puede sacarme o disminuir lo que yo tengo, ¿sí? Yo establezco con la otra persona un lazo de competencia, el otro es un competidor mío. Esta es una forma de comportamiento, ¿sí? Entonces dicen los autores, el neoliberalismo transforma la forma en que nos comportamos las personas en un estado de bienestar social pensando que hay un lazo social. Bueno, el neoliberalismo destituye la idea de que hay un lazo social para instalar allí otra forma de comportamiento que es la competencia. Yo no tengo un lazo social con el otro, yo con el otro compito. Y con respecto a la subjetivación, ¿sí? El ser humano, cómo es construido, cómo es pensado, cómo es pensada la persona. Para el estado de bienestar, en cada persona había un sujeto de derechos. Estábamos sujetados a los derechos. Para el pensamiento y las propuestas neoliberales, allí donde para el estado de bienestar hay un sujeto, para el neoliberalismo hay una empresa, ¿sí? Entonces las personas somos una empresa, ¿sí? Somos empresarias de sí mismas, ¿sí? Ahora vamos a profundizar en esta idea de la competencia y de la empresa. Entonces, tenemos dos formas de racionalidad diferenciada. Para el estado de bienestar, para la welfarista, hay una sociedad. Y allí donde el estado de bienestar ve una sociedad, la propuesta neoliberal ve un individuo que capitaliza de manera individual, porque no hay lazo social que generar con otro, no hay redes de solidaridad. Entonces, en el estado de bienestar, la responsabilidad, que es la protección social, el Estado protege socialmente y hay una protección social en función del lazo social. En la propuesta neoliberal funciona una lógica aseguradora, dicen los autores. ¿Por qué una lógica aseguradora? Claro, porque funciona la lógica aseguradora porque es la lógica de las empresas. Las empresas aseguran
sus, sus bienes contratando un seguro para, incluso un seguro, el seguro para proteger su empresa, el seguro para proteger a sus empleados, así como cada persona contrata un seguro para proteger sus bienes para proteger su casa de un robo, de un incendio o un auto. Bien, así también funciona eh, la, eh, la lógica en las propuestas neoliberales, ¿sí? El individuo que, o digamos, el individuo, las empresas funcionan con esta lógica, de la lógica de yo me debo garantizar la protección de mis bienes. ¿Cómo me lo garantizo? Contratando un seguro. Ya no es la protección social, la protección del Estado, es la protección contratando un seguro. Bien, entonces el neoliberalismo, dicen los autores, es la forma, es la forma que asume el capitalismo en la actualidad. Si el capitalismo, como sistema económico político que surge en la década, perdón, en el siglo XVII, siglo XVIII, sobre todo, que se consolida, eh, pasó por diferentes formas, ¿no? Diferentes modos. En la actualidad, a partir de la década del 70, el capitalismo no es que desapareció, no es que el capitalismo se opone al neoliberalismo. El neoliberalismo es la forma en que asume, adquiere el neoliberalismo en la actualidad. Entonces, la norma de conducta que propone el neoliberalismo, como vimos antes, ahora profundizamos, es una generalización de la competencia entre negocios, entre empresas, la competencia individual. Y el modo de hacer sujeto, el modo de construir una persona, el modo de subjetivación es promoción de la empresa, ¿sí? Entonces, en esta idea de promoción de la empresa, hay en la base de esta idea de la promoción de la empresa como una forma de construir sujeto, que entonces ya no es el sujeto de derecho, sino que es un sujeto que está pensado en términos empresariales, digamos, es impulsado a través de las libertades. Entonces, como la libertad llevada al punto de un valor absoluto, ¿no? Entonces, la idea de que el sujeto, como individuo empresa, si hablamos de individuo para el neoliberalismo, individuo como algo de manera individual, ¿no? Un individuo, otro individuo, sin lazos, sin conexión entre sí. Entonces, el individuo empresa es esta idea de cada persona, ¿no? Se autogestiona, ¿sí? Tiene responsabilidad sobre sí, porque somos libres, y la idea de la autoempresarialidad, qué palabra más difícil para decir, la autoempresarialidad. Entonces ahí que surgen todas las propuestas de el, los emprendimientos, el emprendedurismo, ¿no? Bueno, este es un modo de, entonces de subjetivar, ¿no? La idea de el emprendimiento, la autoempresarialidad, o sí, cada persona es empresaria de sí misma, ¿no? Estas ideas son ideas que están impulsadas por estas políticas neoliberales, ¿no? Bien, y claramente el Estado no es un Estado que está ausente, no es un Estado que desaparece. El Estado está reformulado para hacer funcionar, para hacer viable, ¿sí? El Estado es un vehículo que permite hacer circular estas políticas neoliberales. Entonces el Estado es coproductor de esta normatividad. ¿De qué normatividad estamos hablando? Vamos para atrás. ¿Cuál es la normatividad? Es justamente la de la competencia, ¿sí? Y la de la empresa. Acá estaba también, acá. No hacía falta ir tanto para atrás. La generalización de la competencia y la promoción de la empresa. Esta es la forma, ¿no? La forma de normatividad, la norma de vida que produce el neoliberalismo. Entonces, el Estado, bajo el régimen de estas políticas neoliberales,
es coproductor de estas normas de vida. Y es el punto de apoyo para las violencias, dicen los autores y la autora. ¿Por qué es el punto de apoyo? Bueno, porque justamente bajo las políticas neoliberales, como hay resistencias de grupos de la población a la implementación de las políticas, porque claramente hay una retracción, una disminución de las garantías de derechos, de las políticas públicas, ¿sí? Hay una disminución de estas garantías de condiciones mínimas de vida, entonces las poblaciones se resisten a la implementación de las políticas neoliberales, ¿no? Bien, por lo tanto, el Estado, a través de sus fuerzas de seguridad, de las cárceles, funciona como un reaseguro de la implementación de estas políticas neoliberales. Entonces hay diferentes formas de violencia institucional. Cuando decimos de violencia institucional estamos hablando de la violencia que ejercen estas instituciones del Estado, ¿sí? Además de que hay violencias cotidianas también, que son violencias ejercidas por cualquier persona o por grupos, que no son necesariamente del Estado, que adquieren una forma de espectacularización, ¿no? De espectáculo. ¿Qué significa esto de espectáculo? Una violencia cotidiana que es espectacularizada. ¿Qué significa? Que es mostrada, que es puesta a la vista de todos, ¿no? Que se, que se sobreactúa, que se muestra, ¿no? No es una violencia que queda en la intimidad, ¿no? Entonces, cuanto más fuerte es la desestructuración social, producto del impacto de estas políticas, de retracción del Estado, de retracción de garantía, es más fuerte aún la respuesta represiva de las instituciones estatales, ¿sí? Entonces, dicen los autores que las propuestas neoliberales solamente pueden ser exitosas cuando existe una alta dosis de violencia producida por estas fuerzas de seguridad y las fuerzas policiales. Entonces, y por último, eh, el neoliberalismo también produce. ¿Cuántos minutos me quedan? 5. El neoliberalismo produce eh, peligros. ¿Qué significa esto de que produce peligros que atentan contra la libertad? Significa que el neoliberalismo necesita generar una creencia en la sociedad de que existen peligros, ¿sí? Peligros que pueden atentar contra la libertad de cada individuo. Entonces, genera peligros, construye peligros, temores, ¿sí? Dicen los autores, bueno, hay una cultura del peligro, una cultura del temor que se construye sobre ciertas poblaciones, pueden ser reales, imaginarios, pero se construye la idea de que determinadas poblaciones o determinados comportamientos son peligrosos y que pueden atentar contra nuestra libertad. De esa manera, el Estado, el Estado llevado adelante a través de estas políticas, o mejor dicho, el neoliberalismo, eh, al construir una cultura del temor y del peligro, eh, facilita la recepción de parte de la población de mecanismos de control, de disciplinamiento de las personas, de disciplinamiento de las poblaciones, justamente para neutralizar ese supuesto peligro, ¿sí? Entonces, primero construye la idea de que hay determinadas poblaciones y determinados comportamientos que son peligrosos y que pueden atentar contra nuestra libertad. Una vez que se ha difundido esta cultura del peligro y del temor, se justifica entonces la violencia y la gente, la población, acepta esa violencia institucional para neutralizar ese supuesto peligro que puede haber de parte de ciertos comportamientos o de parte de ciertos grupos construidos como peligrosos, ¿sí? Bueno, esto es un resumen de los 3 textos
que tenemos para la clase de hoy. Si hay alguna pregunta o algún comentario sobre los temas, estoy aquí, respondo lo que necesiten y si no, me puedo quedar también para hablar sobre algunas dudas que tengan sobre las fechas de trabajo práctico, etcétera, etcétera. Bien, gracias por avisar por qué entraste más tarde. Los PDF de los textos del módulo 3 los voy a subir hoy. Si no los encontraron es porque no están subidos, así que los voy a subir hoy. Eh, bueno, con respecto al final, sí. Con respecto al final, lo que va a entrar en el final es todo lo que damos en clase, pero después vamos a hacer un esquema. Pero todo lo que hemos dado en clase, perfecto. Las fechas que quedan. Los trabajos prácticos, bueno, Celine, no sé si vos viste que yo te mandé un correo, te mandé un correo, no, un mensaje, eh, por tu trabajo práctico. Las fechas que quedan son, bueno, la fecha del recuperatorio ya la tienen, la fecha del recuperatorio del trabajo práctico del módulo 2 ya la tienen, es el fin de semana que viene, el domingo. Las fechas de los recuperatorios ya lo... Claro, bueno, sí, yo te mandé un mensaje, lo que pasa es que como les dije siempre, tienen que habilitar que les lleguen los mensajes por correo electrónico, porque si no, no les va a llegar nunca. Em, Les decía el final es en diciembre, las fechas del final las pone la facultad. Nosotras cuando sepamos, lo van a saber ustedes también, porque se publican en el Ciudad Guaraní. Cuando nosotras sepamos las fechas de los finales, se los vamos a decir, pero es en diciembre. Bien, ¿alguna pregunta más? Si no, ya se pueden desconectar, ¿eh? Mi correo electrónico está, como todos los correos electrónicos, están en la lista de participantes, ¿sí? Vos me buscás en la lista de participantes en el aula virtual, si no me mandás un mensaje. Pero yo igual te lo voy a escribir acá porque está disponible para todo el mundo el correo, no es que... Bien, bueno, sobre el show guaraní, vuelvo a decir que nosotras lo único que podemos hacer con el show guaraní es solamente entrar y descargar el listado. Después cuando llegue el momento de los exámenes, vamos a tener que cargar, sí, les doy saludo también a toda la gente que está saludando. Cuando llegue el momento de cargar las evaluaciones, entonces ahí también vamos a poder cargar las evaluaciones. Pero los docentes, no podemos manejar el guaraní, es decir, no podemos cargar estudiantes ni hacer cambios de comisión, no podemos hacer eso, no estamos habilitadas para eso, ¿no? Profe, Sí, yo tengo una consulta. Yo te había hablado por mail y te había dicho que por tema de trabajo me tenía que cambiar a la sí, tarde. sí, de acuerdo, de acuerdo. Ah, y yo había ido a hablar y me cambiaron, pero cuando subieron las notas, al final me pusieron como que no estaba en esa comisión, en la comisión 2 sería. Ah, bueno, a lo mejor nosotras no nos manejamos con la lista vieja, capaz que puede ser eso, ¿sí? Ah, ok. Pero no te preocupes, porque lo importante es que vos estés, porque la organización de las comisiones es una organización interna. Lo importante es que ustedes tienen que tener la nota, porque después si ustedes están en una comisión,
En el momento de las actas de exámenes, no hay problema, vamos a buscar la comisión en la que ustedes preocúpense de eso, ¿sí? Ah, listo. Preocúpense. Lo importante es que ustedes tengan en alguna comisión, en alguna de las tres comisiones, que ustedes tengan la nota cargada. Listo, me quedo tranquila, muchas gracias. A ver, que salen dos turnos en diciembre. No, pero hay tres turnos. Hay tres turnos. A ver, no sé por qué le salen dos turnos, pero a mí me dijeron, a mí las autoridades de la facultad me dijeron que hay tres mesas de exámenes. A ver, esperen un poquito. Si no tienen apuro, me fijo, a ver qué tengo anotado.